Señor Jesús, te exaltamos en esta mañana, Señor. Te proclamamos, Señor, exaltamos tu nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Te invocamos, Señor, porque solo en ti hay salvación, Jesús. Corremos a aquel que puede guardarnos sin mancha y sin caída delante del Padre, Señor. Bendito eres, Jesús. Te invocamos, Señor, esta mañana. Te agradecemos por esta reunión de iglesia donde podemos buscar tu rostro, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Cristo. Bendito eres, Señor. Te invocamos esta mañana, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Ven, Señor, esta mañana y transfórmanos. Transforma nuestro hombre interior. Transfórmanos a tu imagen, Señor. Transforma nuestra manera de pensar conforme a tu mente, Señor, conforme a tu voluntad, Jesús. Te lo pedimos, Señor, que tu Espíritu nos revele más de ti, Señor Jesús. Sé exaltado, Señor Jesús. Que es poderoso para guardarnos y con gozo presentarnos sin mancha delante de Él, aquel que es poderoso. Que es poderoso para guardarnos y con gozo presentarnos sin mancha delante de Él. Aquel que es poderoso, y aquel que es poderoso para guardarnos y con gozo presentarnos sin mancha delante de Él. Una vez más, y aquel que es poderoso para guardarnos y con gozo presentarnos sin mancha delante de Él. Al único Dios y Salvador, Jesucristo, sea la gloria y la majestad, dominio
único Dios. Al único Dios. De los siglos, solo a ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, por hoy y siempre. Sea la gloria, sea la gloria y la dominio y autoridad por hoy y siempre. Amén, Señor, a ti sea toda la gloria para siempre, Jesús. Solo tú eres digno de toda gloria y honra, Señor. El único que puede salvarnos, el único que puede presentarnos sin caída delante del Padre. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Jesús.
Poder
Dios que descendió. Desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús ha salvado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande y para salvar. Es el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos, precioso, te adoramos, bendito, bendito Cristo. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos. Te adoramos, precioso Rey. Tú eres digno de toda gloria y alabanza, Señor Jesús. Tú eres el Dios que vino desde su trono, que se hizo hombre, que se encarnó para habitar entre nosotros. Vimos tu gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito eres, Señor Jesús. Llevaste nuestro pecado sobre tus hombros, Señor Jesús. Oh, cuán glorioso eres tú, Jesús. Cuán glorioso eres tú, Señor Jesús. Eres el único digno de recibir toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos. Bendito eres, Jesús, te adoramos, precioso Cristo. Oh Jesús, bendito eres. Eres precioso, Jesús, porque has vencido a la muerte y el pecado, Señor. La muerte no te pudo retener, Jesús. Oh Jesús.
vengo a postrarme a tus pies, oh Cristo, tu presencia es plenitud de amor, y no hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. No hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. 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 Rey de reyes, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. No hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. No hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Hay otro Dios, solo Yahvé, su Hijo es Jesús. No hay otro Dios, solo Yahvé, su Hijo es Jesús. No hay otro Dios, solo Yahvé, su Hijo es Jesús. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como
hay otro Dios, no hay otro Dios, solo Yahvé, su Hijo es Jesús. Amén, Señor. Tú eres el Rey que vendrá a reinar, Señor. Eres el Hijo del Dios viviente, Jesús, nuestro único Salvador, a quien podemos correr, en quien podemos confiar, a quien el Padre estableció como Rey sobre Sión, para reinar sobre toda la tierra. Tu dominio es dominio eterno, Señor. Tu trono nunca se acabará, Señor. Tu trono permanece para siempre, Señor. En ti confiamos, Señor. A ti te buscamos, Señor. Y en ti vivimos, Señor Jesús. Bendito seas, Cristo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, bendecimos tu nombre precioso en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos como tu cuerpo, como tu iglesia. Y pues te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu voluntad, Señor, es el que podamos estar juntos como iglesia, donde tú habitas, donde tú moras. Y te damos gracias por Cristo, quien se hizo un tabernáculo para habitar entre nosotros.
Señor, y de esta manera pues llevarnos al Padre y traernos al Padre también. Gracias en el nombre de Jesús. Pedimos que en este tiempo, Señor, de la exposición de tus palabras, Señor, tú nos hables y nos edifiques, que podamos recibir de ti, Señor, aún más de este material precioso con el cual nosotros podemos también, Señor, colaborar junto contigo para que tu casa pueda seguir siendo edificada. Señor, bendícenos grandemente en este tiempo de comunión con las Escrituras. Señor, que sea tu palabra revelada, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que nos instruya en tus caminos, la que nos revele, Señor, lo que hay en tu corazón. Así que en el nombre de Jesús, pues ponemos esto delante de ti, Señor. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a seguir hablando un poquito de este mensaje que David antes de morir le dio a su hijo Salomón. Y nos hemos apoyado en Primera de Crónicas, capítulo 22. Aquí, pues David le da un mensaje impresionante a su hijo Salomón y le pone como cargo, ¿no? Le da esta imposición que él tiene que edificar la casa de Dios. Y hemos hablado cómo esta imposición no es porque David fuera un mal padre con Salomón, ¿no? Sino porque Salomón, más bien David sabía, amados hermanos, David sabía cuál era el plan de Dios, qué es lo que Dios había hablado de Salomón, y por eso él le impuso esta carga. Hijo mío, Dios me habló de ti antes de que tú nacieras y me dijo que tú serías el encargado para edificar la casa de Dios, que yo tuve un deseo de construirla, Dios me dijo que no lo hiciera, pero Dios me habló de ti, tú serás el encargado para edificar esta casa a Dios, donde Él pueda habitar. Entonces, hemos hablado de este mensaje, sin duda alguna, un gran mensaje por parte de David a su hijo Salomón, dándole a conocer aquello que Dios tenía en su corazón en relación a este hijo de paz llamado Salomón. Y bueno, hemos hablado de este capítulo 22 de Primera de Crónicas, como pues David instruye en esto a su hijo Salomón, pero hoy quiero que veamos del segundo mensaje, porque hubo dos mensajes en los que David le habló a su hijo Salomón, y ya hablamos del primero, Primera de Crónicas capítulo 22, pero ahora vamos al capítulo 28 de igual Primera de Crónicas, porque aquí David da un segundo mensaje a su hijo Salomón. De hecho, en Primera de Reyes ya hablamos en su momento de esto también, cómo David también le dio otras instrucciones a su hijo Salomón en relación a que tenía que hacerse cargo de algunos hombres que serían un obstáculo para que su reino pudiera avanzar, ¿no? En este caso de aquel sacerdote Abiatar, de aquel hombre capitán del ejército de David llamado Joab, de Simei, que maldijo a David mientras él huía de su hijo Absalón. En fin, David también le instruyó a su hijo en ese sentido. Entonces podemos ver que aquí vamos a ver otro mensaje que David le dio a su hijo Salomón. Y entonces vamos a Primera de Crónicas 28, vamos a leer prácticamente todo el capítulo, vamos a ir hablando de algunas cosas mientras vamos avanzando. Dice aquí el capítulo 28, dice: reunió David en Jerusalén, dice, a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, dice, y los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, dice, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres, ¿de acuerdo? Dice, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: óiganme, hermanos míos y pueblo mío. Y bueno, aquí voy a poner una pausa después de estos dos versículos. Aquí lo que vamos a ver es que David da un segundo mensaje, pero es muy interesante porque ahora David reúne a todo el pueblo de Israel y delante de todo el pueblo le da este mensaje a su hijo Salomón. O sea, como que el mensaje anterior, el que ya vimos en el capítulo 22, fue como algo, ¿no? Una plática seguramente muy amena entre David y Salomón.
Seguramente David le dijo, a ver hijo, siéntate, quiero comunicarte algunas cosas muy importantes. Yo soy un anciano, estoy prácticamente en mis últimos días de vida y tú tienes que saber algo muy importante. Así que seguramente ese fue un tiempo muy rico, muy delicioso entre estos dos hombres, un padre hablando con su hijo, pero eso fue como algo entre ellos, ¿de acuerdo? Ahora, este segundo mensaje, David lo hace enfrente de todo el pueblo. Qué increíble, qué interesante, porque era como, no sé, yo cuando leo esto, amados hermanos, veo como un cuadro de lo que sucederá en el tiempo en el que nos presentemos delante del Señor Jesucristo, como que Él va a hablar muchas cosas con nosotros. Ya las habla desde estos tiempos, podemos tener comunión con Él y Él nos habla, nos revela sus secretos estando en comunión con Él, pero será muy interesante el que Él hable muchas cosas de nosotros en frente de otros. Este era el caso de David. David reunió, como acabamos de leer en el versículo 1, a todos, a la gente más importante de las tribus de Israel, a los jefes, a los líderes, a los que estaban a cargo de la administración de sus posesiones y los administradores de las posesiones de todos sus hijos. Y aquí estaba todo el pueblo reunido y delante de todos ellos, David se pone de pie, nos dice la primera parte del versículo 2, y entonces comienza a dirigirse con un mensaje a todo el pueblo, pero porque iba un mensaje enfocado a su hijo Salomón. Así que aquí en el versículo 2 nos dice que se puso de pie y le comenzó a hablar a todo el pueblo. Óiganme, hermanos míos y pueblo mío. Y comienza a decirle, vamos a seguir leyendo, lo siguiente, dice, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Dice, mas Dios me dijo, no, dice, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. ¿De acuerdo? Y entonces esta segunda parte del versículo 2 y el versículo 3, David ahora le está comunicando a todo el pueblo de Israel que está ahí reunido con él, ¿sí? Le está comunicando aquello que Dios, ¿sí?, le dijo a David a través del profeta Natán. Otra vez nos remontamos a Primera de Crónicas capítulo 17 y Segunda de Samuel capítulo 7, si no mal me equivoco, donde David está hablando con su amigo Natán, le dice, oye, tengo esto en mi corazón, mira, ¿cómo está el arca de Dios ahí entre tiendas y yo habito en una casa de cedro? Y Natán le dice, pues haz lo que, o sea, Dios está contigo, haz lo que está en tu corazón. Y Dios le habla a Natán en la noche y le da un mensaje para David. Le dice, dile a mi siervo David que él no me va a edificar casa, será uno de sus hijos, él no. Y ya Natán visita nuevamente a su amigo David y le comunica este mensaje por parte de Dios, ¿de acuerdo? Bueno, aquí David ya se lo había comunicado a Salomón, pero ahora lo está informando, lo está haciendo del conocimiento de todo el pueblo de Dios. Dios me dijo que esta casa que vamos a comenzar a edificar, que va a estar dirigida por mi hijo Salomón, Dios me dijo que sí se va a edificar. Yo no, pero sí va a ser edificada. ¿Por qué yo no la voy a edificar? Porque he derramado mucha sangre, pero ahorita les voy a informar quién se va a encargar de edificar esta casa. Y sigue aquí hablando. Dice, pero el Dios de Israel, versículo 4, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. ¿Qué palabras de David está diciendo aquí? Parece ser una locura, un atrevimiento lo que está diciendo David. Porque fíjense, o sea, notemos lo que está diciendo David enfrente de todo el pueblo. El Dios de Israel me eligió de toda la casa de mi padre, ¿sí?, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Vaya palabra, o sea, podemos decir, ¿qué le sucede a este señor, no? Ya está viejito, seguramente está medio extraño lo que está diciendo, pero es una realidad, amados hermanos, porque junto con Jesucristo, este hombre llamado David va a reinar con Jesús. Será un hombre muy importante dentro, déjenme llamarlo de esta manera, ¿no?, como dentro del gabinete del Señor Jesucristo o dentro de aquellos que le van a ayudar en muchísimas cosas. David va a ser como la mano derecha del Señor Jesucristo. Bueno, alguien muy importante.
Y David conocía esto y por eso, pues, dice estas palabras en frente de todo el pueblo. Dice, o sea, Dios me eligió de la casa de mi padre, de todo Israel, me ha elegido a mí, para que perpetuamente sea rey sobre Israel. Dios me ha dado un mensaje. Dice, vamos a continuar leyendo, dice, porque a Judá escogió por caudillo, dice, y a la casa de Judá, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. No, aquí David no está presumiendo, no está así como yo soy el favorito de Dios y ustedes guácala, sino que aquí David simplemente está hablando la verdad, amados hermanos. O sea, no está inventando cosas, está diciendo lo que él sabía de parte de Dios en relación a él y en relación a su familia. Qué tremendo. O sea, la seguridad de que Dios te hable produce esto, amados hermanos. O sea, esto no pensemos que era un acto de altivez o de arrogancia o que David estaba presumiendo delante del pueblo. O sea, Dios de todo Israel eligió a la tribu de Judá y de Judá a mi familia y de mi familia a mí. Mis hermanos que estaban todos grandototes y eran miembros del ejército de Saúl, Dios no los eligió a ellos, a mí. Yo estaba como pastor ahí pastoreando las ovejas de mi padre Isaí, a mí me eligió. O sea, no era un asunto presuntuoso por parte de David. Él simplemente estaba hablando la verdad. Y cuando nosotros tenemos esta identidad por parte de Dios, sabemos quién somos delante de Dios, amados hermanos, eso no produce una actitud fea. O sea, como decir, pues yo soy como un favorito de Dios, ¿no? Como desafortunadamente en la cristiandad sí se da mucho eso, ¿no? Sobre todo de gente que es muy famosa. Piensan que son los favoritos de Dios, piensan que tienen algo súper especial que no tengas tú o que no tenga yo. Y eso es un grave error, la verdad. Pero cuando tú sabes de parte de Dios lo que Él ha hablado de ti, el plan que tiene contigo, así como David se lo comunicó a su hijo Salomón, o sea, la voluntad de Dios para ti, hijo mío Salomón, es que seas rey sobre Israel y que edifiques una casa para su gloria, una casa magnífica por excelencia. Dios me habló de ti antes de que tú nacieras y yo te lo estoy comunicando. Cuando tú sabes por parte de Dios lo que Él ha hablado de ti, amado hermano, cuando tú sabes el lugar que ocupas dentro del cuerpo de Cristo, te da como este asunto de David. O sea, quiero resaltar esto, no era un rollo de arrogancia de David, ni estaba presumiendo, ni diciendo yo soy el favorito de parte de Dios, sino que él simplemente se estaba colocando en el lugar que Dios lo había puesto, y no de manera presuntuosa le estaba comunicando a todo el pueblo de Israel lo que Dios le había hablado a él, a David. En el versículo 4 está impresionante porque dice, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió. Y podemos decir, pues qué payaso, ¿no? Presumidón el David. Pero no, esto produce una identidad sana en el Señor. No eres arrogante, pero tampoco estás como en el piso. O sea, ocupas tu lugar correcto en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces David dice, pues Dios me eligió de todo Israel, Dios me eligió a mí. Yo era un pastor, ahí estaba, nada más, pastoreando las ovejas de mi padre Isaí, pero Dios me eligió a mí. Y aquí estoy, ¿no? Y bueno, y de la tribu de Judá escogió a la casa de mi padre, y de la casa de mi padre Dios se agradó de mí, dice el versículo 4. Entonces, esto es, estamos leyendo las palabras de un hombre equilibrado, de un hombre sano, de un hombre que no estaba afectado en su alma, diciendo es que mi mamá siempre me regañó y mi papá nunca me dio un abrazo y siempre me trataron mal. No, estamos escuchando las palabras de un hombre sano. Sino una persona equilibrada en el Señor por la palabra que Dios le habló al propio David, ¿de acuerdo? Bueno, y luego sigue en el 5, y en el 5 pues todavía podríamos pensar, híjole, no, este cuate se está pasando, es un presumido de primera. Dice el versículo 5, y de entre todos mis hijos,
paréntesis, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. ¿De acuerdo? Entonces, David aún está diciendo, bueno, me eligió a mi Dios, se agradó de mí dentro de todo el pueblo de Israel, y ahora se agradó. Y aparte, bueno, tengo muchos hijos, pero específicamente Dios ha escogido a este hijo mío llamado Salomón. Entonces, fíjense, este mensaje lo está dando David enfrente de todo el pueblo y está hablando de su hijo Salomón. Y esto también me hace pensar, amados hermanos, cómo el Padre, Dios nuestro Padre, siempre quiere exaltar a Jesucristo, su Hijo amado. Siempre. O sea, como que es un motivo de gozo de Dios el Padre el podernos comunicar lo que ha asignado para su Hijo Jesucristo. Porque sabemos que se está hablando aquí de Salomón, pero hay alguien que es más que Salomón, Jesucristo. Y Jesucristo será este rey que tendrá un reino eterno sobre Israel y sobre el universo completamente. Entonces, así como David estaba hablando muy bien de su hijo Salomón delante de todo el pueblo, no nos extrañe, amados hermanos, que en un momento de la eternidad de Dios, el Padre nos reúna y nos comunique muchas cosas de su Hijo Jesucristo. Eso probablemente yo creo que ni en el milenio será. No sé, porque en el milenio todavía se va a hablar mucho del Padre. Ya con Jesucristo presente en esta tierra, con su iglesia, juntos, si vamos a seguir hablando del Evangelio, seguramente vamos a hablar del Padre, del regreso del Padre, ya para unirnos con el Padre eternamente por los siglos de los siglos, ¿de acuerdo? Y yo no sé si dentro de la eternidad o en un espacio del milenio, no sé, el Padre nos va a hablar de su Hijo también, así como el Hijo siempre nos habla del Padre, ¿sí? El Hijo nos lleva al Padre, el Hijo es el camino que nos lleva al Padre, el Hijo honra al Padre, el Hijo hizo la voluntad del Padre, el Hijo le entregará el reino a su Padre, ¿de acuerdo? El Hijo nos ha guardado en el nombre del Padre, tantas cosas que Jesucristo ha hecho por el Padre. Llegará un momento en el que el Padre nos va a reunir a todos y nos va a dar un gran mensaje en relación a su Hijo. Ese es el Rey que yo elegí para que esté en el trono de Sión para siempre. Este es mi Hijo, aquella voz que se escuchó, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Ese es el Hijo que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Y probablemente por ahí le va a decir, Pedro, aquella revelación que recibiste de parte mía, cuando Jesús le dice, ¿y ustedes qué dicen quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo revela carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, de pronto le va a decir, Pedro, esa revelación que yo te di, aquí está mi Hijo amado. Él es, qué tremendo. Juan el Bautista, esa voz que escuchaste era la mía. Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y nosotros, amados hermanos, cada vez que Jesucristo nos está revelando algo del Padre, eso es algo maravilloso. Por eso nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, y el Hijo es el que nos lo revela. Pero también Jesucristo dijo que nadie conoce al Hijo, sino el Padre también nos revela al Hijo. Entonces el Padre se está encargando también de revelarnos muchas cosas del Hijo, pero seguramente hay un momento en la historia de la eternidad de Dios donde Él nos va a hablar muy bien de su Hijo Jesucristo. Así como aquí David estaba hablando de su hijo Salomón, así nuestro Padre seguramente dará un mensaje en relación a Jesucristo. Qué increíble, amados hermanos, de verdad, porque podemos ver esto que estaba sucediendo aquí con David y Salomón. En cierto sentido podemos ver que David tipifica aquí como al Padre y Salomón a Jesucristo. Entonces, bueno, dice, de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, ¿sí? Sabemos que el Padre tiene muchos hijos, y ahí estamos nosotros también, muchos hijos.
Dice, eligió a mi hijo Salomón. Y hay alguien que es más que Salomón, Jesucristo, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. O sea, alguien que se va a sentar en el trono de Dios mismo. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es? Bueno, el que ahorita en este momento está sentado en ese trono. Acuérdense la visión de Apocalipsis. Hay uno que está sentado en el trono, pero ahí mismo hay otro y es el Cordero, amados hermanos. Puede ser algo como misterioso para nosotros y probablemente difícil de explicar, pero allí está el Padre y está el Hijo y los 7 espíritus de Dios delante del trono. Ahí está Dios, amados hermanos, en el trono. Entonces, ese trono del reino de Dios, ¿sí? Ahí se sentará nuestro Señor Jesucristo. Entonces, David está dando de verdad un gran mensaje. Pues aquí en primera instancia está hablando de su hijo Salomón, lógicamente, pero sabemos que hay alguien que es más que Salomón, dice Mateo 12:42, nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, he aquí alguien más que Salomón, alguien que es superior a Salomón, alguien que es muchísimo más que Salomón. Aquí está presente, dijo Jesús. Entonces, bueno, sigamos aquí en Crónicas. Entonces, David está hablando, insisto, delante de todo el pueblo, de cómo Dios no le va a permitir edificar una casa, pero a su hijo sí, y está hablando delante de todo el pueblo, ahora ya no de él, bueno, primero habló de él mismo, de David, y después está hablando de su hijo. Y dice el versículo 6, dice, y me ha dicho, Salomón tu hijo, ¿sí? Él edificará mi casa y mis atrios, porque a este ha elegido por hijo, y yo le seré a él por padre. O sea, qué tremendo, amados hermanos. Otra vez está repitiendo David aquello que ya se lo había dicho en secreto a Salomón en Primera de Crónicas 22. De hecho, ya hablamos de eso. David lo está diciendo otra vez, pero no solamente ya a Salomón, sino lo está anunciando a todo el pueblo. Qué tremendo, amados hermanos. Por eso les digo que seguramente el Padre nos dará un mensaje del Hijo en algún momento. Y será maravilloso escuchar al Padre, imagínense, hablándonos de Jesús, Él mismo. O sea, si nos impresiona un mensaje del apóstol Pablo o de Pedro hablando de Jesús, imaginémonos al Padre hablándonos de su Hijo Jesucristo. Por eso esto que estamos leyendo tiene como 2 líneas. Uno, el mensaje directamente para Salomón, ahí David a Salomón, pero otro es un mensaje que nos está hablando de Jesucristo, del Padre de Jesucristo. Entonces, quiero que veamos también esto con esta otra visión, un mensaje del Padre al Hijo, porque aquí le está diciendo esto, tu hijo Salomón edificará mi casa y mis atrios, y ya hemos hablado de esto, como Jesucristo es el Hijo fiel que Dios el Padre le ha encargado que edifique su casa, que somos nosotros, la iglesia. El Padre le delegó esta labor a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el primero, por ser fiel, que está a cargo de la casa de Dios, gobernándola, protegiéndola, cuidándola y edificándola. Él es el primero, Jesucristo. Y nosotros también entramos dentro de él. Pero bueno, aquí versículo 6, Salomón tu hijo, ¿sí? Él edificará mi casa y mis atrios, porque a este ha elegido por hijo, y yo le seré a él por padre. Ya hablamos de esta relación de padre a hijo que Jesucristo tiene con Dios su Padre, y de esos momentos, ¿no? Nada más lo recuerdo otra vez. Cuando Jesús estaba bautizando, se escuchó una voz. ¿Y cuál era esa voz? Del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Ahí estaba el Padre hablando de esta relación con su Hijo. Este es mi Hijo amado. Y aquí estamos leyendo lo mismo. Yo le seré a él por padre y él me será mi hijo. Él será mi hijo. Y después en Romanos 1:4 el apóstol Pablo dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Otra declaración fuertísima por parte de Dios en relación a su Hijo Jesucristo. Y aún a los apóstoles, esto que les estoy citando del apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Padre revelando
quién era su Hijo Jesús. Y nos habla de esta relación tan cercana del Padre con el Hijo. Bueno, dice el versículo 7, asimismo yo confirmaré su reino para siempre. O sea, David está hablando al pueblo aquello que Dios le dijo en relación a Salomón. Son palabras igual estas del 7. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre. Dice, si él se esfuerza a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová. ¿Qué frase, hermanos? Congregación de Jehová. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, somos la congregación, como dice aquí, de Jehová. Somos nosotros la congregación de Dios. Qué increíble. Hay versículos así impresionantes. Bueno, dice, asimismo, me quedé en el 8, gracias. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, dice, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que posean la buena tierra y la dejen en herencia a sus hijos después de ustedes perpetuamente. ¿De acuerdo? Entonces, estos versículos del 1 al 8, acabamos de leer cómo David reunió a todo el pueblo de Israel, a los principales de Israel, a los líderes, a los administradores, se los está ahora comunicando David a todo el pueblo, y frente a todo Israel comenzó a hablar no solamente de sí mismo, de David, sino comenzó a hablar de su hijo Salomón, ¿de acuerdo? Y después de esto, bueno, aquí David le está diciendo, Dios va a edificar su casa a través de mi hijo Salomón, y también mi hijo será rey sobre Israel. Bueno, después en el versículo 9 y 10, David dirigió nuevamente un mensaje a su hijo. Ahora se enfoca nuevamente en su hijo Salomón, pero delante de todo el pueblo. Estos dos versículos, el 9 y el 10, ahí está todo el pueblo reunido. Imagínense ese cuadro, todo el pueblo reunido. Yo no sé si Salomón estaba ahí a un lado de David, y David, expuesto de pie, está hablándole a toda la congregación de Israel, ¿no? Y de pronto en estos versículos 9 y 10, delante de todo el pueblo, se dirige otra vez a su hijo Salomón para que el pueblo escuchara estas palabras. Dice versículo 9 y 10. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Dice, si tú le buscas, le hallarás, mas si le dejas, él te desechará para siempre. Mira pues ahora, Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Qué tremendo. Prácticamente estos dos versículos es lo que le dijo ya anteriormente en el capítulo 22. Pero aquí hay cosas también muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que David le está diciendo que reconozca a Dios. Dice, reconoce al Dios de tu padre, o sea, a mi Dios. Tienes que reconocerlo. Fíjense cómo dice aquí, quiero leer la Nueva Traducción Viviente, en este versículo 9. Dice lo siguiente. Dice, estoy en el 29. Dice acá, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Qué interesante, o sea, insisto, qué buen mensaje por parte de David para su hijo, sabiendo David que ya estaba por morir, ¿no? Entonces se encarga de decirle a su hijo esto. O sea, yo creo que eso es una labor también de nosotros como padres, el poder decirles a nuestros hijos esto. O sea, aprende a conocer íntimamente a mi Dios. Y tal vez podemos hablar con nuestros hijos y decirles, mira, yo conocí al Señor Jesucristo cuando tenía tal edad. Y a partir de ahí comencé a leer la Biblia, comencé a tener comunión con Él, buscándole en oración, con la lectura de la palabra, y conozco esto de Dios. ¿Y por qué no darle hasta algunos testimonios
de algunas cosas que hemos experimentado con Dios. Y tal vez los hijos, cuando escuchen nuestros testimonios, puedan quedar como impresionados y decir, órale, o sea, eso te pasó y eso viste por parte de Dios. Dios te sanó de esta enfermedad, Dios te suplió esto, Dios te guardó de esto otro, Dios permitió esto y aquello en tu vida. ¡Wow! Qué bueno que te impresione lo que te estoy contando, hijo mío. Pero ahora te voy a decir algo importante. Aprende a conocer íntimamente a mi Dios, que también es tu Dios. Aprende a conocerlo. La responsabilidad de los padres para con los hijos es instruirlos en los caminos de Dios, desde que estén pequeños. Pero ya llega una edad, amados hermanos, en el que los hijos también tomar la iniciativa de buscar a Dios y comenzar a, como aquí le dijo David a Salomón, esfuérzate. No dijo esfuérzate. ¿Qué dijo? Aprende a conocer íntimamente a mi Dios. O sea, ahora tú también tienes que poner mucho de ti para que comiences a conocerlo tú. Yo lo conozco, he caminado con Él, he tenido muchas experiencias, me ha pasado por un proceso en mi vida, pero ahora tú también tienes que aprender a conocerlo íntimamente. ¡Qué tremendo! Este mensaje le estaba dando David a su hijo Salomón, sabiendo David que ya estaba por morir en poco tiempo. Entonces, esto que le está diciendo David es muy interesante. Reconoce al Dios de tu padre, es decir, aprende a conocerlo. Aprender a conocer a Dios es una labor, amados hermanos. Así como, no sé, vas aprendiendo cosas en la escuela, te enseñan pues algunas reglas de gramática, por ejemplo, ¿no? Y las vas aprendiendo. Te equivocas en algunas cosas, pero sigues aprendiendo, o las tablas de multiplicar y te las aprendes. Y aprendes después a utilizar la tabla del 2, ¿no? Y dices, bueno, pues si estos 2 panes me cuestan 10 pesos cada uno, entonces 10 por 2, y ya, ¿no? Dices, ya estoy aplicando, conociste las matemáticas, ¿de acuerdo? Conociste las matemáticas. Entonces, bueno, es un ejemplo muy simple, pero lo que quiero decir, a lo que quiero llegar, es que tenemos que aprender a conocer íntimamente cada uno de nosotros a nuestro Dios. Todos, amado hermano, todos necesitamos aprender. Es algo que se aprende, es algo que se va dando con el tiempo, es algo que tú tal vez inicias y de pronto no sabes ni cómo orar, no sabes cómo leer la Biblia. Pues ¿cómo leo la Biblia? Tengo este librote y ¿dónde leo la Biblia? Pues a ver, donde caiga la Biblia, a ver, voy a abrir y lees, y donde se dirija mi mirada, ahí voy a comenzar a leer la Biblia, y lees y dices, Judas se ahorcó. Ay Dios, ¿qué me quieres decir? No, o sea, aún aprender a leer la Biblia. Aprendemos, tal vez comenzamos con un orden. Es la primera vez que voy a comenzar a leer la Biblia. Inicio por el Nuevo Testamento, inicio con Mateo, así en el orden que va la Biblia. Y entonces aprendemos a conocer íntimamente a Dios. Lo aprendemos y decimos, bueno, tengo que hacerme de una disciplina. Todos los días debo apartar un tiempo para aprender a conocer a Dios. Y comienzo con la lectura de la Biblia. Y aprender también a orar. Porque tal vez oramos y decimos, Diosito bueno. Así empezamos, ¿no? Soy un principiante en la oración, imaginemos eso. Diosito mío, te pido que, Señor, que las maripositas monarcas puedan llegar con bien desde allá, desde el Estado de México, ¿no? Hasta su viaje que hacen. Y Diosito, y oramos así. Digo, estamos aprendiendo y es válido, o sea, Dios no se molesta por eso. Pero a medida que vamos conociendo a Dios, que vamos aprendiendo a conocer a Dios,
sabemos que nuestra oración tiene que ser modificada. Y nuestra oración no es porque siento bonito orar por esto, sino que nuestra oración, amados hermanos, se tiene que apoyar al 100% en lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso la Biblia no dice nada de Diosito. Entonces ya reflexionamos, aprendemos a conocer íntimamente a Dios y aprendemos que Dios no es ningún Diosito. Entonces ya rectifico mi oración porque estoy aprendiendo a conocer íntimamente a Dios. Y digo, no, Dios no es ningún Diosito. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra oración cambia porque aprendemos. ¿De acuerdo? Aprendemos. Entonces, David le estaba diciendo esto a su hijo Salomón: aprende a conocer íntimamente a mi Dios, para que también ahora sea tu Dios. ¿De acuerdo? Es algo que tenemos que aprender, a conocer a nuestro Dios. Entonces David le estaba hablando esto, y así nosotros, amados hermanos, cada uno de nosotros tiene que ir aprendiendo a conocer a nuestro Dios. ¿De acuerdo? Bueno, versículo 9, estamos allí. Entonces esto ya David se lo está hablando directamente a su hijo Salomón, pero enfrente de todo el pueblo. Y luego dice: y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Esta palabra ánimo se traduce como espíritu. Es decir, que Dios le está diciendo, David le está diciendo a Salomón, o sea, no solamente tienes que aprender a conocerlo íntimamente, ¿sí? Aprende esto, hijo mío, sino también tienes que servirle con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Miren, hermanos, esto es muy importante, muy importante, porque no solamente Salomón pues gozaba como de este privilegio de ser un rey, ¿de acuerdo? Y de que estaba al frente de todo el pueblo, y que Dios iba a permitir que a través de él se edificara la casa, sino que él pues tenía que comenzar a servir al Señor con un corazón perfecto. Todo lo que hacemos para el Señor tiene que ser así, amados hermanos, todo lo que hacemos para el Señor. Miren, el hecho de estar aquí reunidos, esto es un servicio al Señor. Por eso en la cristiandad se dice, voy al servicio, ¿no? O sea, sí lo dicen bien, nada más que se escucha raro, religioso, ¿no? Voy al servicio. No comprenden por qué es un servicio. Es un servicio porque estamos sirviendo a nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Estamos sirviendo al Señor. Pero ¿cómo venimos a la reunión de iglesia? Porque David le dijo eso a Salomón. O sea, tienes que servirle con corazón perfecto. O sea, ¿estamos aquí porque si no nos regañan? ¿O estoy aquí porque, pues así, para sentirme un poquito más tranquilo en la semana? O sea, ¿por qué? Estamos aquí porque le estamos sirviendo, y nuestro servicio tiene que ser con un corazón perfecto. Qué tremendo, ¿de acuerdo? El decir, Señor, hoy hay reunión de iglesia, trabaja con mi corazón para que esté perfecto delante de ti, y entonces pueda venir con la actitud correcta a la reunión de los santos. Y dice, y con ánimo voluntario. Por eso pongo como ejemplo esto de asistir a la iglesia. O sea, ¿venimos con ánimo voluntario o venimos a la fuerza? Yo creo que nadie viene a la fuerza. Estamos aquí porque le servimos al Señor al estar presentes, y porque nuestro corazón está recto delante de Él, y porque tenemos un ánimo voluntario. Nuestro espíritu se alinea con el Señor y decimos, con ánimo voluntario voy a servir al Señor. Y estamos aquí, sirviendo al Señor. Estamos, ahora sí, se vale, estamos en el servicio, ¿no, Lupita? Estamos en el servicio, estamos sirviendo al Señor. ¿De acuerdo? Bueno, esto se requiere de nosotros también, esta actitud de la cual David está hablando a su hijo Salomón. Dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos, dice, y entiende todo intento de los pensamientos. Dice, si tú le buscas, le hallarás. Esto también está impresionante porque sabemos que Jesucristo dijo eso en Mateo 7:7. El que me busca, me va a encontrar, ¿no? El que toca se le abre, el que pide recibe. Y David le está haciendo referencia a eso, y Jesucristo habló esas mismas palabras que David le está diciendo aquí a su hijo Salomón, ahí en Mateo 7:7, ¿no? Si le buscas, le vas a hallar. A ver, aquí está. Dice, pidan
y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Pero como Jesucristo está haciendo aún referencia a estas palabras de David. Qué interesante. Busquen y hallarán. Y es lo que David con lo que estaba instruyendo a su hijo Salomón. Busca a Dios. Búscalo, búscalo, búscalo. Eso también tenemos que comunicarnos unos a los otros, hermanos. Busquemos al Señor. Busquemos al Señor constantemente, en todo tiempo. Sea un tiempo propicio o no lo sea, busquemos al Señor todo el tiempo, busquémoslo, busquémoslo. Aun cuando vas caminando a la tienda o a llevar a tus hijos a la escuela o estás lavando algún vaso, busquemos en ese momento al Señor. Que nuestro pensamiento se remonte a los lugares celestiales donde está nuestra vida escondida con Cristo y que le podamos decir: Señor, te busco, Señor, encuéntrame. Y el Señor lo vamos a encontrar porque Él va a salir a nuestro encuentro, porque el deseo de Dios es que lo busquemos y Él no se resiste con aquellos que le buscan y se da a conocer. Aquellos que le buscan, Él sale a su encuentro. Esto es increíble. Que el Señor siempre esté dispuesto a encontrarse con nosotros. Solamente espera que tengamos esta actitud del corazón. Búscale y le vas a encontrar. Porque Dios está así. Hay un salmo, ¿no? El Salmo 14, donde habla de eso, ¿no? Como Dios, de hecho una vez lo platicamos, ¿no? Creo que tú dijiste eso, ¿no, Cristina? Un sábado. Bueno, como Dios desde los cielos está mirando sobre los hijos de los hombres aquí en la tierra y está buscando algún entendido que le busque. O sea, Dios buscando a los seres humanos, a ver si hay alguien que de pronto voltee su mirada a Dios. Y cuando Dios detecta eso, Dios no se resiste. Cuando Dios con los seres humanos encuentra a alguien que le está buscando, ¿sí? Dios dice: ahí hay alguien que me está buscando, y Dios se da a conocer. Yo creo que esa fue tu experiencia y ha sido la mía, amados hermanos. Por eso hoy somos cristianos y por eso hoy somos hijos de Dios. Porque en algún momento de nuestra vida le buscamos y Dios se dio a conocer a nosotros. A través del que te predicó, a través de aquel que te habló y te llevó a los pies de Cristo, Dios salió a tu encuentro, salió a mi encuentro. Qué glorioso. Pero David le está diciendo aquí a Salomón: búscalo, búscalo, búscalo. O sea, vas a ser el rey de Israel, tienes que edificar la casa de Dios, tienes que buscarlo. No pienses que lo vas a hacer solo. Necesitas buscar a Dios, porque esto que Dios ha dicho de ti, no se requiere que nada más Dios lo haya dicho. Dependes de Dios, dependes de su ayuda, dependes de que Él te dé sabiduría para estar al frente de Israel y para que edifique su casa. Así que, hijo mío, búscalo, porque Él va a salir a tu encuentro. Búscalo y lo vas a encontrar. Porque la labor que tienes como rey no será fácil. O sea, en ti mismo, en tus propias fuerzas, jamás podrás con esto que Dios dijo de ti. No vas a poder tú solo. O sea, qué bueno que Dios ya habló de ti y dijo que tú vas a ser el rey de Israel y que vas a edificar su casa. Qué bueno, ya Dios lo habló. Pero también te tengo que decir algo importante. Dependes de Él. Lo tienes que buscar para que Él salga a tu encuentro y para que Él te dé la sabiduría para esta labor. Amados hermanos, necesitamos del Señor para todo, absolutamente para todo. Desde lo que tú dices, esto es insignificante, el Señor estará interesado, se estará fijando de lo que estoy haciendo. Le estoy poniendo una aguja a mi tenis. El Señor está al pendiente de nuestra vida hasta lo más minucioso, amados hermanos, a tal punto, ¿sí?, que la Biblia nos enseña que el Señor sabe cuántos cabellos hay sobre tu cabeza. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo con eso? Que Él se interesa absolutamente de todo lo que nos sucede, de cómo dormimos, de si nuestra respiración es la correcta. Dios está a cargo de absolutamente todo, amados hermanos. Entonces, el Señor está más involucrado con nosotros de lo que podamos llegar a veces a imaginarnos, hermanos, en todo, absolutamente en todo, aún en las cosas insignificantes como el saber cuántos cabellos hay sobre nuestra cabeza. ¿A quién le interesa eso? ¿Habrá un invento? Así que te pongan un casco y
te haga una contabilidad de cuántos cabellos hay. Bueno, no sé si exista eso, pero seguramente no lo hay, porque ¿a quién le importa eso? Pero a Dios sí, porque somos muy importantes para Él. Por eso hasta el mínimo detalle Él está al pendiente, amados hermanos, está al pendiente de todo. Nuestra vida siempre está observada y vigilada por Él. Qué tremendo. Entonces vemos esto, David le dice a su hijo Salomón, y qué bien que se lo diga, y Dios nos lo está comunicando a nosotros también: búscale y le hallarás. ¿Es como una regla o es como una pequeña ecuación? Si tú le buscas, le encuentras. Así de sencillo, amado hermano. Le buscamos y le encontramos. Dice, mas si lo dejas, bueno, él te desechará para siempre, y eso no lo deseamos. Pero aún esto, David se lo dijo a su hijo: si tú lo dejas, entonces él también te va a desechar. Yo creo que eso también es muy bueno que debamos de saber, hermanos. Nosotros, pero hablando en el contexto de la familia, así como hemos dicho que qué bueno es decirle a nuestros hijos: aprende a conocer íntimamente a Dios, también será muy importante decirles esto: busca a Dios y lo vas a encontrar. Pero también, si tú lo desechas, si tú te apartas de Él, Él también te va a dejar. Que también los hijos lo sepan. Y nosotros como iglesia que también lo sepamos. Que también esto le dijo David a su hijo Salomón. Bueno, versículo 10. Mira pues ahora, abre tus ojos, mira pues ahora. Dice que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Bueno, esto que le está diciendo aquí del versículo 10, David a Salomón, está igual de impresionante, amados hermanos, que aquello que vimos en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 11, la última parte, ¿se acuerdan? Ahí dice, lo voy a leer, aquí lo tengo, dice: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, dice, como Él ha dicho de ti. ¿Sí? Acá, en secreto, David le dijo a Salomón: Dios me habló de ti, hijo mío, Dios me habló de ti. ¿De acuerdo? Y ya hemos tocado ese punto. Pero este versículo, aquí en Primera de Crónicas 28, versículo 10, es un versículo similar a este de Primera de Crónicas 22, 11, la última parte. ¿Por qué razón? Porque miren, aquí David le dice: mira ahora, hijo mío, dice, Jehová te ha elegido. ¿Qué palabra, hermanos? Esta palabra es una bomba, de verdad, en serio. Porque no solamente David se encargó de decirle a su hijo: hijo mío, Dios me habló de ti, por eso te impongo esta carga, tú serás el próximo rey y tú serás el encargado de edificar la casa de Dios. ¿Por qué? Puedes decir que soy un gandaya, lo que quieras, pero no, es una imposición y te estoy mandando que edifiques la casa de Dios porque Dios me habló de ti, hijo mío. Yo sé lo que tú no sabes, pero te lo estoy dando a conocer ahora. Así como ese versículo que Dios habló de Salomón, Dios ha hablado de ti, de mí, amado hermano. Ahora aquí David le dice: Dios te ha elegido a ti para que edifiques casa para su santuario. Qué tremendo. Dios eligió, amados hermanos, a Salomón, así como te ha elegido a ti y a mí. Qué tremendo. La elección de Dios es tema de debate aún en la cristiandad. O sea, que Dios te predestinó y a otros no. Son preguntas a veces difíciles, amados hermanos, de contestar. Pero aquí vemos que David estaba diciendo esto a su hijo: Dios te eligió. Y te eligió para esto, para que edifiques la casa de Dios. Y para que seas rey también sobre Israel. O sea, qué mensaje de David para su hijo. Este versículo está igual de intenso que Primera de Crónicas 22, 11. No sé cómo lo vean ustedes, pero yo lo veo así, con una intensidad idéntica al versículo anterior. Ahora, no es el único versículo donde David le dice a su hijo Salomón: Dios te eligió, Dios te eligió, Dios te eligió. Hay otros versículos en este mismo capítulo y en el siguiente donde David se lo hace a conocer, se lo da a conocer a su hijo Salomón. Bueno, en el versículo 4 de este capítulo 28, primero David habla de sí mismo, ¿sí?
Y dice, Dios me eligió de la casa de mi padre. ¿De acuerdo? Ahí vemos que David también habla de sí mismo. Dice, Dios me eligió. Versículo 4. ¿De acuerdo? Pero después en el versículo 5, David habla ya de su hijo Salomón. Y en el versículo 5 dice, Dios me entregó, o sea, tengo muchos hijos, ¿sí? Pero Dios eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Entonces vemos que David se lo dijo ahí enfrente de todo el pueblo. Dios te eligió, hijo, para que seas el rey y te sientes en el trono de Jehová sobre Israel. ¿De acuerdo? Y después en este versículo 10, nuevamente le vuelve a decir que Dios lo ha elegido para edificar la casa del santuario de Dios. Entonces, vemos que David le está diciendo, Dios te eligió para que reines y para que edifiques su casa. Pero Dios, a final de cuentas, lo eligió a Salomón. Y en el capítulo 29, el versículo 1, David continúa hablando ahí delante de todos. Y dice aquí el versículo 1 del capítulo 29, después dijo el rey David a toda la asamblea, ahí estaban todavía todos reunidos, dice, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, solamente a él. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, vemos que este versículo, pues imagínense lo que ha de haber pasado por la mente de Salomón, lo que habrá sentido al escuchar esto por parte de su padre. Hijo mío, estamos aquí delante de toda la asamblea y quiero que sepas algo. Dios te ha elegido para que te sientes en el trono de Jehová sobre Israel y te ha elegido para que le edifiques una casa. ¿Qué mensaje, amados hermanos? Y esto nosotros también lo podemos comunicar a nuestra familia y entre nosotros, porque esto que Dios le está diciendo a David a Salomón, también el Señor Jesucristo lo dijo de nosotros. En Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor Jesucristo dijo esto de nosotros. Dice aquí, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y este fruto permanezca, ¿sí? Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Pero aquí Jesucristo dijo esto mismo. Yo los elegí a ustedes, ustedes tal vez ni en cuenta. Tal vez tú estabas en la indiferencia hacia mí, o sea, no te interesaba absolutamente nada de mí, pero quiero decirte algo, yo te elegí a ti, no tú a mí, yo a ti. Entonces Dios nos ha elegido a nosotros, amados hermanos, y así como David le dijo a su hijo Salomón, Dios te eligió para que edifiques casa a su nombre, Dios también nos ha elegido con este propósito eterno, amados hermanos, que nosotros podamos colaborar con Cristo para que su casa espiritual, la casa espiritual donde Dios mora, pueda ser construida, amados hermanos. Es exactamente lo mismo. Dios para esto nos ha elegido también a ti y a mí. Dios nos ha elegido, amados hermanos. Dios nos eligió. Qué increíble, ¿no creen? Ahora, el que Dios nos haya elegido significa que Dios, aunque se escuche raro esto que voy a decir, pero es la verdad. O sea, el hecho de que la Biblia diga que Dios nos eligió a nosotros, el mensaje es que Dios nos seleccionó, o sea, fuimos seleccionados. Así a la carrera de diseño gráfico, ¿no? 1000 y ahí solamente se inscribieron 15,000 y solamente hay 100 lugares. Bueno, Dios nos ha seleccionado a nosotros, hermanos. Nos seleccionó a nosotros. ¿Por qué? Nos seleccionó. Es decir, Dios nos escogió y si Él nos seleccionó es porque somos escuchen bien esto, de alta estima delante de sus ojos. Somos de alta estima delante de Él. O sea, Él nos ve, amados hermanos, y ¿cómo dice Cantares, no? Que solamente con un guiño de tus ojos su corazón fue cautivado. O sea, nuestro Dios es así, amados hermanos, y Él nos seleccionó, nos escogió, porque somos de alta estima delante de sus ojos.
O sea, Él, no sé ni cómo explicar esto, amados hermanos, pero Él nos aceptó porque somos agradables delante de Él. O sea, Él nos aceptó, dice, me eres agradable. ¿Yo? Pero si yo soy de lo peorcito. Sí, eres de lo peor. Pues yo escogí lo vil, lo menospreciado, lo que el mundo desecha. Pero para mí eres de alta estima. O sea, te acepto, eres agradable delante de mí. Borro tus pecados, limpio tus rebeliones y ahora formas parte de mi iglesia. Yo te elegí, tú no me eliges. De hecho, nadie te elegiría en este mundo porque eres de lo vil, de lo despreciado, el desecho del mundo, lo eres, pero el mundo no te acepta ni nada, pero yo sí, te elijo, te escojo porque eres de alta estima delante de mí. Ahora, te elijo para esto, para que edifiques mi casa. Entonces, vemos que el Señor es maravilloso, amados hermanos, porque David le estaba diciendo esto a su hijo, o sea, Dios te eligió, hijo, Dios te ha seleccionado, y vaya que yo tengo muchos hijos. Bueno, David lo dijo esto delante de todo el pueblo, yo tengo muchos hijos, ¿no? A muchos. Ahí está mi hijo Natán, ahí está Absalón, ahí está Adonías, ¿no? Los rebeldines, mis hijos rebeldines, Absalón y Adonías. Ahí está Amón, bueno, ya para este entonces ya había muerto algunos de ellos, pero de entre todos ellos, Dios te escogió a ti, Dios te eligió, Dios te seleccionó, porque fuiste de alta estima delante de sus ojos. Él te aceptó porque eres agradable delante de Él. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, esa experiencia también se traslada para nosotros. Así como Dios eligió a Salomón para que edificase la casa de Dios, así Dios nos ha elegido a nosotros con el mismo propósito, edificar la casa de nuestro Dios. Qué tremendo. Con esto voy terminando. Juan capítulo 13, versículo 18, Jesús está hablando ahí con sus discípulos. Aquí se habla de la traición de Judas, es el contexto, pero Jesús está cenando ahí con sus discípulos y suelta esto aquí en el versículo 18. Juan 13, 18 dice, no hablo de todos ustedes, yo sé, dice, yo sé a quienes he elegido. Jesús sabe a quién eligió, amados hermanos. O sea, en muchos momentos nosotros mismos llegamos a menospreciarnos. Y bueno, si tú te menosprecias a ti mismo, pues seguramente Dios tiene que trabajar algunas cosas contigo en tu alma. Pero llega un momento en el que tenemos esta identidad, o sea, Dios sabe a quién escogió. Y de entre muchos nos escogió a nosotros. Y claro que en su corazón Dios tiene el que todos los hombres sean salvos, dice el apóstol Pablo, le escribió esto a Timoteo, ¿no? Que Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero mientras eso sucede, algunos quieren, otros no quieren. Lo que nosotros debemos saber, amados hermanos, es que Jesús sabe a quién eligió. No eres un error. Ni siquiera pienses que eres cizaña. Porque Satanás es malo, hermanos. Y a veces te mete pensamientos y te dice, es que tú dices que eres trigo, pero tal vez eres cizaña. Y luego viene Satanás con pensamientos así, decirte no. O sea, la Biblia habla de falsos hermanos que se introducirán en la iglesia. Y de pronto puedes llegar a pensar, híjole, ¿no seré yo un falso hermano? A veces Satanás juega, amados hermanos, aún utiliza la palabra, él la conoce. No tiene revelación de muchas cosas, nosotros sí. Pero él, a veces sus dardos de fuego son en ese sentido. ¿No será que tú eres cizaña? ¿Piensas que eres trigo, pero realmente eres cizaña? Y a veces pueden pasar por nuestros pensamientos cosas así. ¿De verdad seré cristiano? ¿De verdad le habré entregado mi vida al Señor? ¿De verdad seré parte de la iglesia? ¿De verdad soy un hijo de Dios? Señor, ¿cómo es este asunto de que tu espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy tu hijo? O sea, ¿de verdad soy un cristiano? ¿De verdad soy hijo de Dios? Amado hermano, la Escritura nos enseña esto.
Y por supuesto que es un testimonio del Espíritu, el saber que Dios te ha elegido. Hay un testimonio en lo más profundo de ti que sabes, que te identificas con esta elección de parte de Dios, de que no hay un error en tu vida. Dios te escogió, Dios te eligió, amado hermano. ¿Por qué? Porque fuiste de alta estima delante de sus ojos. Aunque delante de ti mismo tú digas, yo no soy nada, pero delante de Dios somos de alta estima. Qué glorioso. Entonces, yo sé quiénes he elegido. Y por último, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. El apóstol Pedro, alguien que fue elegido por Dios, sabía su identidad y suelta esto y dice lo siguiente. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos. Qué tremendo. Elegidos, dice, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Bueno, dice aquí el apóstol Pedro, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Fíjense, el Padre nos eligió. Y dice esta parte de este versículo que Él nos eligió, ¿sí?, según su presciencia. ¿Qué es la presciencia? Presciencia de Dios el Padre. Bueno, la presciencia no es presencia, O sea, leamos bien, es presciencia. Aquí dice, no presencia. Ok. Elegido según la presciencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu. Bueno, ¿qué es la presencia? ¿Qué es esta elección en la presciencia de Dios? Bueno, la presciencia, amados hermanos, es un pensamiento por adelantado. O sea, Dios pensó por adelantado de ti y de mí. O sea, ni siquiera habíamos nacido y Él ya había tenido un pensamiento en relación a ti y a mí. Esa es la presciencia de Dios. Un pensamiento por adelantado, y lógicamente este pensamiento era el pensamiento de Dios. O la presciencia también es saber algo de antemano. Esa es la presciencia. El Señor conocía su elección en relación a nosotros de antemano, o sea, aún antes de que tú lo supieras. La presciencia también es anticipar el conocimiento, o sea, Dios anticipa el conocimiento. Y prácticamente esta palabra presciencia significa conocimiento, significa saber y destinar. O sea, Dios nos destinó. Entonces, dice aquí, Primera de Pedro 1:2, elegidos, no perdamos de vista esto, Dios nos escogió, Dios nos seleccionó, ¿sí? Elegidos, ¿sí? Según la presencia de Dios Padre, es decir, nos eligió según un pensamiento anticipado que tuvo de ti y de mí. Todavía ni existíamos, pero Él ya tenía un pensamiento en relación tuya y en relación mía. Qué glorioso es el Señor, de verdad. Él tenía un pensamiento de nosotros, por eso Él tiene pensamientos de bien, amados hermanos, no pensamientos de mal, para esperar el fin que Él tiene para nosotros. Entonces, Él nos eligió, Él tuvo un pensamiento por adelantado en relación a nosotros, Él nos destinó, ¿sí?, y nos santificó por el Espíritu. Luego dice, para obedecer. Pues eso también David le estaba diciendo a Salomón, o sea, Dios te eligió y tienes este mandato de parte mía que yo te estoy poniendo como una carguita, edifica la casa de Dios. Bueno, de igual manera, Dios nos ha elegido con un pensamiento anticipado, ¿sí?, para que obedezcamos y seamos rociados con la sangre de Jesucristo. Qué tremendo, amados hermanos. Bueno, entonces, en el plan de Dios, el plan que Dios tiene, Él nos ha elegido a ti y a mí de antemano, amados hermanos. Tuvo un pensamiento en relación a ti y a mí antes de que tú y yo siquiera existiéramos, nos destinó, ¿sí? Y bueno, Él nos ha santificado, nos está purificando por medio de su Espíritu para que obedezcamos y podamos ser rociados constantemente con la sangre de Jesucristo. Qué tremendo. Pues vamos a dejarla aquí, hermanos. Todavía hay un poquito más que hablar de este capítulo 28. Recordemos, porque
me enfoqué en estos dos versículos, ¿no? En el 9 y el 10, de un mensaje otra vez de David a Salomón en frente de todo el pueblo, pero David vuelve a... Aquí David comienza a encargarle algunas cosas. O sea, está tremendo lo que sigue aquí adelante. David le entrega los planos a Salomón, ahí enfrente de todos. Aquí están los planos que Dios me supo entender lo que teníamos que construir. Y en presencia de todos le comienza a dar como, o sea, los planos, ¿no? Aquí están los planos y todo lo que David había acumulado de la plata, del oro, todo esto. Comienza a decirle, mira, estas cantidades de oro las tengo almacenadas y el oro lo vas a ocupar para esto, y la plata para esto, y el bronce para esto, y las maderas para esto. Y comienza a explicarle enfrente de todos, para que todos supieran, porque después aquí más adelante David lanza como un rollo con todo el pueblo. Mi hijo no va a poder solo, necesita de todos. Aunque él es mi hijo, es el hijo de David, es un hombre sabio y va a ser el rey, necesita de todos para que se edifique esta casa. Bueno, eso lo veremos más adelante, pero se pone muy interesante. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, pues te damos gracias por tu elección. De verdad, muchísimas gracias, porque tú nos elegiste a nosotros. Tuviste un pensamiento anticipado de cada uno de nosotros, de tal manera, Señor, que fue de tu agrado, para tu beneplácito, para tu satisfacción, para tu gozo, porque tu palabra dice que fuimos aceptos en el amado. Gracias, gracias por tu elección. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en este mundo, tú nos diste vida, porque tú nos buscaste, Señor, y nos encontraste. Y te damos gracias, Señor. Ahora también permítenos con sabiduría saber cómo edificar tu casa, cómo servirte, Señor, con ánimo pronto, Señor, en el nombre de Jesús. Y enséñanos a buscarte constantemente, Señor, aún a través de tantas actividades que tenemos en el día, que nuestro pensamiento se traslade a ti, Señor, y podamos buscarte, porque tú te dejarás encontrar por nosotros. Señor, gracias por la elección que tuviste de nosotros. Y aún te damos gracias por aquellos que tú has elegido y que todavía no lo saben, pero que lo sabrán. Utilízanos para llegar a ellos, Señor, y que ellos sepan que tú los has elegido, que lo que ellos están buscando no es religión, no es una paz por medio de las cosas de este mundo, sino que te están buscando a ti, y tú te dejarás, Señor, encontrar a través de tus mensajeros que están en tu iglesia. Así que te damos gracias por tus elegidos en este mundo, en el nombre de Jesús. Amén.